Muy buenas tardes, estimados compatriotas. Los saludo con mucho gusto. Hoy es día viernes 30 de diciembre del año 2022. Soy Alejandro Ponce Rivera, orgullosamente mexicano por nacimiento y orgullosamente licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este video vamos a hablar de que Yasmín Esquivel, al igual que la mayoría de jueces, magistrados y ministros, es una pésima abogada. Y esto lo vamos a comentar en relación a la pobre y pésima defensa que ha hecho en estos días de la acusación que sobre ella pesa de haber plagiado en 1987 la tesis profesional con la cual se tituló Edgar Ulises Báez Gutiérrez. Bien, estimados amigos, pues sin mayor preámbulo entramos en el tema. Cuando el 21 de diciembre de este año se publica la información de que existen evidencias de que ella plagió y copió la tesis de Edgar para poder titularse en 1987 con la complicidad de su directora de tesis, Marta Rodríguez Ortiz. Bueno, a partir del día siguiente, 22 de diciembre, ella inicia su defensa. Y ella sostiene que su tesis es original, que no se la copió a Edgar, y para demostrar la veracidad de su dicho, ofrece pruebas totalmente impertinentes, que no vienen al caso, que no son las idóneas para demostrar que su tesis profesional de licenciatura es totalmente diferente de la tesis profesional de Edgar. Tesis de Edgar que se publicó en 1986, cuando la de ella se publicó hasta septiembre de 1987. Para eso pretende demostrar que su tesis es original, totalmente diferente de la de Edgar, ofreciendo o pidiéndole a varias personas que emitan comunicados en donde estas personas, avalen que el trabajo de Yasmín es totalmente original. Entre otras, la maestra Marta Rodríguez Ortiz, que fue su supuesta directora de tesis, más bien la persona deshonesta que le vendió a Yasmín su tesis, maestra totalmente deshonesta que incluso la misma tesis, años después, se las vendió a otros 3 estudiantes que con la misma tesis se titularon, incluso el más reciente parece ser que en 2010. Por lo tanto, el dicho de esta maestra pues carece totalmente de valor moral ético, aparte de que esta maestra Rodríguez no demostró en ninguna forma que la tesis de Yasmín fuera totalmente diferente de la tesis de Edgar, cuando ella, Marta, dirigió y autorizó y aprobó ambos trabajos profesionales que realmente eran un solo trabajo profesional. También le pidió al doctor Hugo Ítalo Morales, que fue director del Seminario del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la UNAM de 1982 a 1996, pues que abogara a su favor públicamente. Así lo hizo Hugo Ítalo, pero desafortunadamente Hugo Ítalo Morales no demuestra en ninguna forma que la tesis profesional de Yasmín sea totalmente diferente de la tesis que un año antes publicó Edgar. Entonces el dicho de Ítalo pues tampoco desvirtúa la irregularidad que se le atribuye a Yasmín. También le pidió al maestro Javier Carreón Hernández, que fue uno de los sinodales en su examen profesional,
pues que hablara a favor de ella, quien dijo que tuvo un desempeño excepcional en la defensa de su tesis profesional durante su examen profesional, pero tampoco este maestro Javier Carreón demostró que la tesis de Yasmín fuera totalmente distinta, diferente, que no fuera una copia de la tesis de Edgar, que es realmente la cuestión controvertida. No está a discusión si Yasmín hizo o no un buen examen profesional, eso no está a discusión. Lo que está a discusión es si el trabajo profesional, la tesis profesional que se defendió en ese examen, era original o era una vil copia de un trabajo previo publicado el año anterior por Edgar, ¿verdad? Eso no se desvirtúa pues con este dicho de este sinodal, ¿verdad? Entonces vemos cómo Yasmín, su primera defensa es totalmente desafortunada, y eso nosotros lo comentamos en un video que publicamos en nuestro canal de YouTube México Triunfador el 26 de diciembre de 2012, titulado Yasmín Esquivel, pésima abogada que se defiende con pruebas impertinentes que no vienen al caso, ¿verdad? Muy bien, entonces la primera defensa fue totalmente desafortunada. Seguramente en esos días seguramente estuvo consultando con abogados litigantes, ¿verdad? Y estos abogados litigantes seguramente le sugirieron: oye, pues Yasmín, hazte la víctima y di que tú fuiste la plagiada. Ya vimos que las tesis son idénticas, que no hay forma de demostrar que tu tesis es totalmente diferente de la de Edgar, son idénticas. Entonces, pues ahora tú hazte la víctima, tú di que a ti te plagiaron. Y por eso ya el 25 de diciembre de este año, en un comunicado que ella dio a conocer, señala: me plagiaron mi tesis, yo la empecé a escribir en 1985, ¿verdad? Y en el punto 5 de ese comunicado dice: por lo pronto he denunciado ante la fiscalía correspondiente el supuesto plagio de mi proyecto de tesis, ¿verdad? Bien, aquí vemos otra vez lo pésima abogada que es, y seguramente la mala asesoría que le dieron algunos litigantes, porque de haberse cometido el delito de plagio en 1986, que es cuando publicó Edgar su tesis, ¿verdad? Pues ese delito está totalmente prescrito, la acción penal se ha extinguido por prescripción, motivo por el cual pues esa denuncia es totalmente improcedente. Otra prueba más de lo pésima abogada que es Yasmín, ¿verdad? Esto nosotros lo hemos tratado en un video que publicamos el día de ayer, 29 de diciembre de 2022, titulado «Es falso que Edgar Ulises haya plagiado la tesis de Yasmín Esquivel, quien nos miente en 2022». También en su defensa originalmente le pidió al director de su tesis de doctorado que pues también hablara a favor públicamente de ella, y este director de su tesis de doctorado habló a favor de Yasmín, pero no demostró que la tesis para la licenciatura de Yasmín fuera original y diferente de la de Edgar. Nosotros al respecto el día de ayer, 29 de diciembre, publicamos dos videos. Primero publicamos el video: legalmente primero se debe obtener el grado académico de maestro y posteriormente el de doctor. Y posteriormente, más adelante, publicamos otro video que dice: Yasmín, primero doctora y después maestra. Una inconsistencia más. Aquí quiero hacer notar que de acuerdo al plan de estudios del doctorado de Derecho, la Universidad Anáhuac, México, que fue la que le otorgó el doctorado, establece como requisitos para poder estudiar el doctorado que el aspirante a estudiar el doctorado en Derecho presente, entre otras cosas,
título profesional, cédula profesional y certificado de estudios de licenciatura, y además exige título profesional, cédula profesional y certificado de estudios de maestría, de tal suerte que de acuerdo al plan de estudios de la Universidad Anáhuac, para poder estudiar un doctorado es menester que se tenga ya el título y el grado de licenciado y de maestro, requisitos que no cumplió en 1998, cuando dice que empezó a estudiar el doctorado, ni en 2009, cuando obtuvo su título de doctora en Derecho, ya que la maestría que ostenta la obtuvo hasta el año de 2021, y además esta maestría ni siquiera es en Derecho, sino es en Administración de Instituciones Educativas. Bien, pero lo que queremos nosotros que quede claro en este video es que Yasmín es una pésima abogada, a pesar de lo cual pretende ser la presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir del 2 de enero del próximo año. Quiero mencionar que nosotros en el año 2000 publicamos este libro que se llama La Nueva Responsabilidad Fiscal Penal, año 2000. Este libro salió, o la primera edición de este libro se publicó en junio del año 2000. Aquí creo que se puede ver que fue la primera edición en junio del año 2000. Cuando yo escribí este libro tenía 42 años, lo terminé cuando yo tenía 43 años de edad, y cuando se publicó yo tenía pues 43 años de edad. Y en este libro, desde ese entonces, ¿verdad?, yo sostengo lo siguiente, que me voy a permitir leer esto y con eso concluimos el video. Hablaba yo de que los jueces de distrito que conocían de los procesos penales por defraudación fiscal, pues no conocían el delito de defraudación fiscal, y señalaba yo argumentos para sustentar esa conclusión. Y después de señalar eso, comenté lo siguiente: esta lamentable situación no se presenta solo en la materia fiscal penal, sino en todas las ramas del derecho, donde con frecuencia los jueces y magistrados que dictan sentencias, aplicando el derecho al caso concreto, desconocen la rama del derecho sobre la que dictan sus fallos, dándose el absurdo de que las partes del litigio están a merced de alguien que sabe menos que ellos. Por ejemplo, en 1997, un juez de distrito en Cuernavaca, Morelos, que fue denunciado por la posible comisión del delito contra la administración de justicia cometido por servidores públicos, previsto en el artículo 225, fracción sexta del antes Código Penal para el Distrito Federal, actual Código Penal Federal, narró este juez de distrito que a las 10 horas de determinado día, su esposa le comentó que afuera de la casa de su suegra se encontraban algunas personas que tenían apariencia de ser policías, por lo que el juez a las 17 horas de ese día se trasladó a la casa de un abogado para saber qué se podía hacer. Mismo que le recomendó, este abogado le recomendó que no fuera a su casa ni al domicilio de su suegra, precisando el juez que él actuó como cualquier ciudadano que ve amenazada su libertad e integridad física, como consta en el artículo de Julio Aranda, amparado Roberto Caletti, desafía: puedo volver a ser juez, visible en la página 27 del Semanario de Información y Análisis, proceso número 1099 de 23 de noviembre de 1997. Por cierto, yo conocí a este juez pues desde 1977-78, cuando yo ingresé a la Procuraduría Fiscal de la Federación,
Él trabajaba también en el departamento en el que yo trabajaba, y su labor era ir a recoger a las oficinas federales de Hacienda los documentos que necesitábamos, los que contestábamos las demandas y los que interponíamos el recurso de revisión para poder defender los intereses del fisco. No tenía mucha capacidad profesional, por eso su labor no era contestar demandas, sino ir por los documentos que los que contestábamos las demandas necesitábamos para poder realizar la defensa del interés del fisco ante el tribunal entonces fiscal de la Federación. Bien, continúo. Nótese cómo un ex juez, entre cuyas labores cotidianas se encontraban las de librar órdenes de aprehensión, tomar declaraciones preparatorias, dictar autos de formal prisión, instruir procesos y sentenciar a los inculpados, cuando este juez enfrentó un problema penal personal, en lugar de conducirse como abogado experto en cuestiones legales, actuó, según él, según sus propias palabras, como cualquier ciudadano, y por ello lo primero que hizo fue ir a ver a un abogado. ¿Para qué? Bueno, pues para saber qué se podía hacer. ¿Cómo es posible que alguien que no sabe qué hacer en un problema penal personal sea quien imparta justicia, dirima controversias, resuelva juicios y aplique el derecho al caso concreto? En el caso de Yasmín, y todavía pretenda ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y continúo diciendo en el libro: ¿acaso junto con el nombramiento de juez se entregan también los conocimientos jurídicos para desempeñar tal cargo? ¿En manos de quienes estamos los particulares que, ilusionados y confiados, acudimos a nuestros juzgados y tribunales en demanda de justicia? ¿Será por eso que se dice que la justicia es ciega? Lo más grave es que, no obstante que dicho ex juez confesó que ante su problema personal actuó como cualquier ciudadano y que por eso se trasladó a la casa de un abogado para saber qué se podía hacer, reconociendo que carece de los conocimientos jurídicos necesarios para enfrentar y resolver un problema penal personal, con seguridad envidiable sostuvo posteriormente que tiene posibilidades de ser juez nuevamente. Claro, aclaró él, si así lo decide el Consejo de la Judicatura, lo que también consta en el artículo periodístico que se comenta. Sigo diciendo, queda claro cómo licenciados en Derecho que carecen de los conocimientos jurídicos indispensables para desempeñarse con éxito como abogados postulantes o litigantes, se desempeñan con tranquilidad durante toda su vida como jueces y magistrados, lo que es posible, ya que como litigantes hay que entregar buenos resultados a los clientes, y cualquier error u omisión puede dar lugar a responsabilidades legales y penales, mientras que como juzgadores, hagan bien o mal su trabajo, ninguna sanción administrativa o penal se les aplica, aún demostrándoseles que sus acuerdos, resoluciones o sentencias son ilícitas, pues siempre se escudarán en los pretextos de que el derecho está sujeto a varias interpretaciones, incluso contradictorias entre sí, que como humanos que son, se pueden equivocar en la aplicación del derecho, y que si sus acuerdos, resoluciones y sentencias son ilícitas y el afectado puede hacer valer en su contra los medios de defensa que las leyes le conceden, como lo manifestó el referido ex juez, al sostener que si alguien se molestó por aplicar la ley, pues tiene muchos recursos para rebatir mis decisiones, como consta en el artículo multicitado. Sin duda alguna, y a las pruebas me remito,
es más difícil ser litigante que juzgador, pues para ser litigante exitoso y conservar a los clientes hay que conocer el derecho y dar buenos resultados, lo que no es indispensable para ser juez y conservar el cargo. Por eso, cualquier licenciado en Derecho puede ser juez o magistrado, porque nada más son jueces o magistrados por recomendación, mientras que solo puede ser abogado postulante exitoso un profundo conocedor del derecho a nivel doctrinal y práctico. Bien, concluyo ya la lectura de mi libro que escribí hace 22 años, cuando yo tenía 43 años de edad. En el caso que nos ocupa, no importa que Yasmín haya plagiado su tesis profesional, tiene la desvergüenza de que el 2 de enero insistirá en su pretensión de ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y conociendo a los ministros, cuya calidad moral, profesional y ética es totalmente discutible, hay probabilidades de que los 10 ministros restantes designen como presidente de la Suprema Corte de Justicia a esta persona que adquirió el título de licenciada en Derecho robándole a Edgar el producto de su trabajo intelectual. Sin duda alguna, lo sostengo, podré parecer engreído, pero yo podría desempeñar el trabajo de ministro con la mano en la cintura a partir del 2 de enero. Ninguno de los magistrados, ninguno de los ministros, ni Yasmín, ni Leines Potisek, ni Ortiz Mena, ni ministro, ninguno de ellos podría llevar a cabo el trabajo de mi despacho en la forma en que yo lo hago, que todos los asuntos los ganamos. Bien, estimados amigos, pues quiero que quede constancia de que cualquiera puede ser ministro, aunque sea un pésimo abogado. Muy buenas tardes, nos vemos en el próximo video.